Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Historias de la Vid, donde hablamos de las historias que hay detrás de los vinos y que el día de hoy hablaremos de la bodega más antigua que se ha descubierto. Se trata de Areni, la bodega más antigua del mundo. Data del año 4100 a.C. y se encuentra ubicado en Armenia. Fue descubierta en el 2007 y ahí mismo se constató la importancia del vino en las ceremonias religiosas. Pero obviamente esta bodega ya está en desuso. Les contaremos de la que aún hace vinos desde el año 817. ¿Se imaginan? La bodega de Schloss Johannesburg se encuentra ubicado en Alemania. Nació en el año 817. Alemania probablemente no es el primer país que viene a la mente cuando se piensa en vino, pero tiene las bodegas más antiguas del mundo. Sus primeras referencias de los viñedos de la variedad Riesling fueron documentadas por Luis el Piadoso, rey de los francos, y Aquitania. Como un dato curioso, Thomas Jefferson fue el primer estadounidense que visitó esta bodega. Recordemos que Jefferson tenía mucho interés por conseguir que la vida europea se adaptara a las tierras americanas, pero eso lo dejaremos para otro podcast. El castillo de Johannesburg tiene más de 1200 años de historia en la viticultura y desde 1720 solo se ha cultivado la uva Riesling. Aquí se encuentra la cuna de una de las variedades de uva más antiguas y finas del mundo. La historia de la bodega surge por la pasión, la responsabilidad y el orgullo de producir Riesling sobresaliente e inspirar a las personas que también lo hagan. Vamos a irnos un poco más atrás de la historia, ya que en el año 110 se funda el monasterio benedicto de Johannesburg, que significa montaña de Juan. Se le dio este nombre por la construcción de la basílica románica en honor a San Juan Bautista, pero este nombre se le da hasta el año 1130. El monasterio fue un objetivo principal de los anabaptistas en la guerra de los campesinos alemanes en 1525 y fue destruido. El emperador Luis el Piadoso, hijo del emperador Carlomagno y de la Hidelgarda de Suabia, fue coronado rey de Aquitania en Roma por el Papa Adriano I en el año 781, cuando contaba solamente con 3 años de edad. En el año 817 adquiría los viñedos del arroyo Elisa, el actual Elsterbach, de la abadía de Fulda. En el siglo XVII, los problemas en la economía y políticamente conducen a cambios de los propietarios. El 20 de junio de 1716 comienza la construcción del castillo, en lugar de las ruinas del monasterio. En 1720, todo el territorio estaba plantado con Riesling y se crea el primer viñedo cerrado de Riesling en el mundo. El castillo se encuentra en la ciudad de Aschaffenburg, en Franconia, en el estado de Baviera, en Alemania. El gasto considerable para su construcción provino de los impuestos de su feudo. Eichsfeld, Erfurt y Mainzer hicieron las mayores contribuciones financieras. En la construcción se incluyó una torre del castillo destruido en el siglo XIV, que anteriormente se encontraba en el sitio. Es la parte más antigua. El castillo anterior había sido incendiado junto con la mayor parte de la ciudad el 10 de agosto de 1552 por las tropas de Albert Alcibiades. Fue erigido entre 1605 y 1614 por el arquitecto Georg Ringer para Johann Schwichard, príncipe obispo de Mainz. En 1803 fue la segunda residencia del príncipe obispo de Mainz. Está construido por piedra arenisca roja, el material de construcción típico de Spessart en las colinas cercanas a Aschaffenburg. El 1 de julio de 1816, el emperador Francisco I de Austria presenta a su ministro de Asuntos Exteriores al príncipe von Metternich el castillo de Johannesburg. El reconocimiento a sus logros con el Congreso de Viena. En 1858 se produce
el primer vino Ice Wine, que es un vino de postre. Para poder hacer este vino se necesitan bajas temperaturas, ya que se necesita que se congele el agua que está en las uvas para extraer más el azúcar natural. El 12 de agosto de 1942, el castillo de Johannesburg es parcialmente destruido por una bomba por la artillería estadounidense en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción comenzó en 1951 y tomó más de 20 años. Para más tarde, en 1971, Schloss Johannesburg se convertiría en una ubicación única y exclusiva. Vamos a hablar un poquito del terroir que tiene Schloss Johannesburg. Cuenta con 50 hectáreas de viñedo al sur, la colina de cuarcitas frente a la cordillera de Taunus, con una pendiente de 45 grados. La montaña se extiende hasta los 182 metros sobre el nivel del mar, que ofrecen uvas con una perfecta exposición al sol. Se encuentra a 50 grados de latitud norte, que representa la ubicación geográfica ideal para la uva Riesling. Debido a que las grandes diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas se desarrollan los componentes aromáticos y de sabor de las uvas Riesling en particular. Al norte de Johannesburg se extiende el bosque del castillo de 300 hectáreas. La madera de los robles locales se utiliza como material prima para la elaboración de las barricas de los vinos, que se utiliza para la elaboración de vinos. La calidad natural de la madera, su estructura e ingredientes promueven un carácter y la calidad de la uva Riesling única en el mundo. El castillo de Johannesburg es uno de los pocos edificios palaciegos, en su mayoría simétricos, del Renacimiento alemán. El castillo se encuentra en la terraza con vista al río, que Ringer expandió en el área y altura, elevado el castillo incluso por encima de las líneas de inundaciones más altas. 4 alas rodean el patio interior, casi como un cuadro perfecto. Los edificios tienen 3 pisos, cada uno con el exterior estructurado, y un hastial transversal central de 3 niveles en cada techo. Una torre ubicada en cada una de las 4 esquinas, que se extiende hacia afuera más allá de la línea de construcción. Desde una base cuadrada, las torres se vuelven octagonales, desde el 7º piso hacia arriba. Las torres están coronadas por tejados de pizarra con faroles. La simetría de la estructura solo se rompe con la antigüedad de la torre. Está coronado por un techo empinado con 4 pequeñas torres decorativas en las esquinas. Este diseño del techo contrastaba con los planes de Ringer, que pretendía que las torres de homenaje central reflejaran la apariencia de las torres de las esquinas del castillo. En el corazón del sótano subterráneo del castillo se encuentra el famoso tesoro de Schloss Johannesburg, la biblioteca subterránea, que podemos decir lo que es entre comillas, ya que aloja más de 25,000 vinos que se almacenan en la bodega de abadía de 900 años de antigüedad. Las condiciones aquí son ideales para que los vinos maduren durante siglos. El vino más antiguo data de 1748. Hoy en día el castillo es una de las principales atracciones. Schloss Johannesburg es uno de los edificios más importantes del Renacimiento alemán. El castillo está abierto al público y alberga varios museos. Una galería de pinturas, una capilla del palacio, las habitaciones residenciales y el museo municipal. También existe la colección más grande de modelos arquitectónicos hechos de corcho, construidos por el pastelero de la corte Karl May y su hijo después en 1792. Una de las historias que tiene detrás de sus vinos es el vino de cosecha tardía, que seguramente ya han probado algunos de ellos, pero esta bodega fue el primero en hacerlo. Y aquí les voy a contar su historia. Cuenta la tradición que en una ocasión, un mensajero, Eincher von Vibra, príncipe obispo y abad de Fulda, se retrasó 14 días en traer los papeles para dar permiso al dueño de la bodega. Existen al menos 2 historias alternativas para explicar el retraso. Una es que el príncipe obispo
estaba tan cansado y no estaba disponible para firmar el permiso de la cosecha y la otra que fue interceptado por algunos asaltantes. Para entonces las uvas ya se habían afectado por la podredumbre noble o bupropisinera. Las uvas podridas se entregaron luego a los campesinos locales, quienes terminaron elaborando vinos de alta calidad. En 1775, Sklos de Johannesburg hizo el primer Pastle Riesling, seguido de un vino Auslese en 1787 y un Ice Wine en 1858. Desafortunadamente para la tradición alemana, la clasificación Tokai en 1730 se basó en la parte de la propensión de una área de podredumbre noble, lo que sugiere que los húngaros llegaron primero. Históricamente, la finca utilizaba sellos de diferentes colores para las uvas de diferentes madurez. Estas clasificaciones se utilizaron como base para la nueva clasificación de vinos Alemania en 1971. Si quieres ver esta clasificación, te la vamos a dejar en sus redes sociales. La cultura del vino en Sklos Johannesburg ha sobrevivido a las muchas tormentas del pasado. El Riesling tiene realmente su casa aquí. La finca es muy consciente de que en el pasado histórico trae consigo una responsabilidad en el futuro. Con cada nueva cosecha, Johannesburg se esfuerza por llevar a cabo esta cultura del Riesling único. Según la ley alemana del vino, Sklos Johannesburg se declara una denominación independiente que no requiere de designación geográfica adicional. Actualmente la marca está integrada por una multinacional alemana de alimentación, del Dr. Oetker. Por último hablaremos de la uva Riesling. Esta uva es afrutada, floral, con una gran fuerza aromática. Como la climatología de su entorno es fresca, consigue algunos aromas de fruta verde, algo cítrica, lo que da unos vinos de característica propia, que los hace muy apreciados tanto en Alemania como en el resto del mundo. Y hasta aquí vamos a dejar el podcast de hoy. No olvides de seguirnos para que tengas nuestro podcast cada semana y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Historias de la Vida.